Arrancamos entonces. Bueno, el mensaje de hoy es cortito, pero sería bueno que prestemos bastante atención en estos minutitos para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. La idea es hablar de la identidad. Todos sabemos lo que es la identidad. Por ejemplo, bueno, una definición es circunstancia de ser una persona y no otra. Eso lo entendemos todos. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Mi DNI, por ejemplo. Yo soy quien dice ser mi DNI. Entonces, si mi DNI dice que soy Luciano Martínez, entonces yo soy Luciano Martínez. Entonces, mi identidad es quien yo digo ser, o quien dice ser mi DNI en este caso, ese soy yo. Y por ahí en la fotito de mi DNI estoy un poquito más, bastante más flaco, pero bueno, sigo siendo Luciano Martínez. Así que cada uno tiene su identidad en su DNI, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ya que la identidad es ser una persona y no otra, si yo soy Luciano Martínez, ¿cómo me manejo en mi vida? Vamos a ya ir al choque, al golpe, a decir cómo manejo en mi vida cristiana. No hay muchas vueltas que darle. ¿Cómo nos manejamos en nuestra vida, en la escuela? En este caso, bueno, en nuestra casa, porque estamos en nuestra casa, quizás salimos muy poco a pasear, a caminar, pero ¿cómo nos manejamos en nuestra vida? ¿Nos manejamos transparentemente? Quiere decir, cómo debemos manejarnos, ¿somos realmente quien somos? Pues yo no voy o me presento en una charla de Zoom diciendo, hola, soy Carlitos Martínez. No, pues yo soy Luciano Martínez. Yo soy quien digo ser. Entonces, llevándolo al plano creyente, cristiano, ¿nos manejamos transparentemente en la vida o aparentamos ser una persona acorde al lugar donde estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que quizás mis compañeros, voy a la escuela y el lugar donde estoy, por ejemplo, insultan mucho. Entonces yo me hago el camaleón se adapta al lugar donde está y hago lo que hacen todos. Eso no debería pasar, pero quizás pasa, a mí en la secundaria me pasó y no está bien. No está bien, o también me adapto a las amistades. Estoy con amigos que quiero ser amigo de ellos porque son antes se decía, no sé cómo se dice ahora, los populares, los que tienen, ahora son por ahí los que tienen más por ahí que conocen más la escuela o que por ahí se juntan con los más popus, como se dice ahora. Entonces, ¿me adapto a ellos o soy quien soy? Por ejemplo, Dios no quiere camaleones que se adapten al lugar donde esté. Dios quiere hijos fieles. Dios quiere hijos que esos hijos hagan las cosas conforme a los que nos dijo Carlitos el sábado pasado, lo que nos viene diciendo Charlie. Lo que se nos viene hablando, de ser hijos de Dios, de obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra identidad en Cristo es la transparencia, es ser hijos fieles, mostrarnos como somos y por lo que somos. Es decir, mostrarte como sos en la vida diaria, yo me muestro como Luciano Martínez, eso está claro. Ahora, cuando yo me junto con tal persona o con amigos, yo me muestro como hijo de Dios, como una persona que creyó en el Señor como su Salvador. Para los que por ahí no conocen, el Señor mandó a su Hijo a morir por nosotros, porque nosotros somos y éramos pecadores, que hacen las cosas mal, que insultan, que mienten, que hacen cosas que a Dios no le agradan. Creo que no hace falta aclarar qué cosas que a Dios no le agradan, porque todos lo sabemos. Mentir está mal, insultar está mal, muchas cosas que sabemos que están mal, las hacemos. Entonces Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para que pueda limpiar ese pecado. ¿Y cómo se limpia ese pecado? Primeramente tengo que pedirle perdón al Señor por ese pecado. Hoy, si no somos hijos de Dios y oramos, el Señor no escucha las oraciones. El Señor, la primera oración que escucha es la oración de arrepentimiento. Es cuando yo no soy creyente, escuché el Evangelio y oro al Señor pidiendo perdón por mis pecados. Una oración fácil que sale del corazón, que reconoce al Señor como su Salvador, que reconocemos que necesitamos del Señor porque solos no podemos, y también le pedimos perdón por todos nuestros pecados. De ahí en adelante somos hijos de Dios. Vamos a ser santos que andan todo el día, sí, deberíamos ser santos, que andan todo el día sin insultar, sin mentir, pero generalmente no lo hacemos y todos los días pecamos.
pero de ahí en adelante, siempre cuando oramos, la sangre del Señor Jesús, esa que se derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado. Entonces, primeramente, para tener una identidad en Cristo, debo ser hijo del Señor. No todos son hijos. ¿A todos nos creó el Señor? Sí, pero no todos somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios es el que aceptó al Señor como su Salvador. Eso tiene que quedar claro porque si no, no tiene sentido el mensaje. Porque una identidad en Cristo, una identidad en el Señor es para una persona que es hijo de Dios, es hija de Dios. Yo acepté al Señor como mi Salvador, soy hijo de Dios. Y ahí empieza el camino. Ahí doy vuelta a la página y empieza un camino largo. Entonces, ahora sí, un hijo de Dios es una persona que es fiel al Señor. Por ejemplo, yo estoy en la casa de un amigo y me porto mal, quedo mal yo, pero también quedan mal mis papás, porque ellos fueron los que me criaron. Si yo me porto bien, dejo bien a mis papás. Por eso hay un texto que dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar es obedecer, pero también es hacer quedar bien. Si yo digo ser hijo de Dios, digo tener identidad en Dios, y en la escuela o donde sea me comporto como una persona del mundo que insulta, que hace cosas que a Dios no le agrada, estoy dejando mal al Señor, principalmente. Eso, como principal motivo, estoy dejando mal al Señor, y obviamente no estoy diciendo quién digo ser. Si digo ser hijo de Dios y no me comporto como un hijo de Dios, miento. Un hijo de corta edad, por ejemplo, en un año más, Paz Olivia va a contar maravillas mías. Entonces va a decir, mi papá es un capo, mi papá es mi héroe, por ejemplo. Entonces nosotros hoy, por ahí somos más grandes y demás, nos corresponde contar las maravillas y hablar maravillas de nuestro Padre Celestial, porque lo que Él hizo, lo que hizo por nosotros, que hoy por Él tenemos confianza, por Él tenemos fe, por Él estamos bien, porque que estemos todos acá respirando y poder estar sentados en la pantalla bien, es gracias al Señor. Por ahí no tomamos dimensión de todo lo que pasa y de todo lo que nos libra el Señor. El Señor nos cuida, el Señor nos protege. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? Ser como Él, o buscar cada día más ser como Él. Vamos, o le voy a pedir si está por ahí Lucas, si lo veo, que me lea Mateo 5:16. El que quiera lo puede buscar. Mateo 5, capítulo 5, versículo 16. ¿Leo? Por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, así como en este mundo hay muchas personas que no han creído en el Señor, podemos decir que el mundo está en tinieblas y nosotros somos la luz que alumbra, que marca la diferencia. Es decir, como decía al principio, si yo me involucro con ese grupito que insulta y demás y yo no lo hago, estoy marcando una diferencia. Esto como un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas cosas para demostrar que somos hijos de Dios, y una es hablando de Dios a las personas, porque así como nos hablaron nosotros, nos corresponde hablarle a las otras personas, porque como sabemos, el que no cree en el Señor, cuando el Señor venga a buscarnos, se va a ir al infierno. Entonces me corresponde ser luz. Mi identidad en Cristo es ser como Él, y me corresponde ser luz. Alumbrar en este mundo de oscuridad. Dice el texto que leyó Lucas, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que quizá no me animo a ir y hablarle a un amigo del Señor, pero sí soy distinto, sí hago las cosas como el Señor quiere. Quizá me falta ese paso de ir y hablarle, pero bueno, yo marco la diferencia. Y quizá con nuestro testimonio también le estamos predicando. Si bien estaría bueno que nos animemos a hablar, se puede dar la oportunidad y lo podemos hacer. Si no nos animamos, quizá con nuestro testimonio también estamos predicando y provocamos que Él venga y nos pregunte en vez de yo ir y romper el hielo. Entonces eso está bueno. Ser luz, tener un buen testimonio, demostrar que mi identidad está en Cristo, está bueno, porque nosotros estamos siendo distintos al resto, como corresponde, como dice la Biblia. Entonces, también debo saber una cosa. Filipenses 3:20
le pido que lo lea a Eva. Filipenses 3:20. ¿Ya lo tienen todos? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bien, gracias. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Si yo soy hijo de Dios, mi destino final, como se suele decir, está en el cielo. Donde yo pertenezco y donde yo voy a ir es el cielo. O sea, que nosotros esperamos a que el Señor nos venga a buscar para irnos al cielo. Y en este trayecto que estamos en la tierra, que no sabemos cuándo se puede terminar, quizá me puedo morir mañana, quizá puedo vivir mucho, y quizás sí, porque es una promesa del Señor: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra, es un mandamiento con promesa, puede pasar, pero en el trayecto que yo esté en la tierra, obviamente tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas que necesito y se deben hacer porque también lo dice la palabra. Pero en ese trayecto que yo estoy en la tierra esperando ir al cielo, que va a ser mi hogar, debo vivir con una identidad, y esa identidad debe ser Cristo, debe ser vivir conforme a lo que el Señor quiere. ¿Y cómo sé qué es lo que el Señor quiere? Y bueno, tenemos que conocer la palabra para saber qué es lo que el Señor quiere, porque es de la única manera en la que el Señor nos va a hablar, escuchando y aprendiendo y leyendo de su palabra. Entonces, en ese trayecto que yo estoy en la tierra, debo vivir con una identidad. Esa identidad es el Señor, es hacer lo que el Señor me pide y quiere. Si yo tengo ese pensamiento de que estoy esperando que el Señor venga para irme al cielo, va a ser más fácil poder vivir una vida con una identidad en obediencia al Señor. Si yo estoy pensando en que, bueno, no está mal hacer proyectos y demás, de tener una casa y demás, eso está perfecto, pero yo todo el día estoy pensando en hacer plata, en hacer plata, en hacer plata y guardar la plata para irme de viaje, y mi pensamiento solo se basa en hacer plata o en estudiar o lo que sea, está mal. En primer lugar está el Señor, el resto, como dice el texto: mas buscad primeramente el reino de Dios, esto es una identidad en el Señor, y su justicia, que eso es hacer lo que el Señor pide, o sea, es una identidad y vivir en una identidad, porque no es solo el querer hacerlo es tenerlo y hacerlo también. Es la teoría, que quizá la teoría es yo tengo una identidad en Cristo, pero también está la práctica. Entonces la práctica es poner en práctica mi identidad en Cristo. Y el resto de las cosas van a ser añadidas por el Señor, la comida y todo lo que necesitamos. Entonces, como digo, aclaro, no está mal ponerse proyectos de estudiar, está totalmente perfecto y lo debemos hacer, pero siempre teniendo en cuenta que en primer lugar está el Señor. En primer lugar en mi vida siempre debe estar el Señor, sobre todo para que las cosas me salgan bien. Entonces, nuestra identidad en Cristo es ser como el Señor, decíamos. Y esto requiere una dependencia. Como así yo, en este caso, por ejemplo, hoy Jazmín depende de sus padres para comer y para todo. Entonces yo dependo siempre del Señor. Menos de mí, menos de mi persona y más del Señor. Es decir, yo tengo que sacrificar muchas cosas para tener al Señor en primer lugar. Quizá hoy el Señor no está en primer lugar y nuestra prioridad es otra, y por eso quizá no encontramos una identidad. Entonces, si cambiamos el orden de prioridades, si el estudio o lo que sea que ustedes piensen que está en primer lugar, y ponemos al Señor primero, el resto de las cosas va a venir y va a ser bendecida por el Señor. Entonces, tener una dependencia del Señor. El orgullo, el yo, que primeramente yo esto, yo lo otro, no. Empecemos a poner un poquito más de humildad, que es ausencia de orgullo, y ahí vamos a poder depender del Señor. Cuando oramos nosotros, cuando oramos al Señor, porque nosotros tenemos que hablar y comunicarnos con el Señor, el único medio es la oración. Cuando nosotros oramos al Señor para pedirle algo, o para pedirle perdón por lo que hicimos en el día, o para pedirle que nos cuide mañana en lo que vamos a hacer, ahí nosotros estamos dejando fuera el orgullo, porque estamos reconociendo al Señor, porque estamos orando a Él para pedirle algo, y sabemos que Él lo puede, Él todo lo puede, y Él va a cumplir lo que nosotros le pedimos. Entonces estamos reconociendo que solos no podemos y necesitamos del Señor. Y ahí es donde empieza la dependencia, para encontrar esta identidad, en la oración.
orar al Señor y pedirle las cosas. Sea lo que sea lo más mínimo, sea una oración larga o cortita, así empieza la dependencia. Es pedirle las cosas al Señor que necesitamos. Si algún familiar está enfermo, oramos por él. Si estamos preocupados por algo, oramos. Y lo otro también es el amor. El amor que tuvo el Señor para con nosotros, que murió por nosotros. Ese amor es el mismo que debemos demostrar nosotros para con nuestra familia, para con las personas que por ahí no tienen al Señor. Y ese amor es lo que también nos va a hacer encontrar una dependencia, porque si yo tengo que hablarle a alguien y no sé, ni lo registro, ¿con qué intención le voy a ir a hablar? Bueno, tengo que ir con amor, porque el Señor lo hizo por mí, entonces yo lo tengo que hacer por esta persona, porque también mereces escuchar del Señor así como yo pude escuchar. Entonces, con oración que genera dependencia, con amor que genera que nosotros vayamos a hablarle a esa persona o a hablar del Señor, eso ya termina en una obediencia. Y la obediencia ya culmina en una fidelidad, que es lo que decíamos al principio, ser hijos fieles, tener una identidad en Cristo, una verdadera identidad. Vamos a un ejemplo que está en Timoteo, 2 Timoteo. Estábamos en Filipenses, sigue Colosenses, Tesalonicenses y Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1, yo lo leo. Dice, también debes saber esto, 2 Timoteo 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y acá viene una lista larga, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, perdón, se me perdió, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros es un afán o un deseo de poseer muchas cosas o muchas riquezas, pero con una intensidad, digamos, de que quiero más, y también me preocupo por lo que tiene el otro, o sea, quiero lo que tiene el otro. Esa es una persona avara. Vanagloriosos, orgullosos, soberbios, también orgullosos en sí. Blasfemos, una blasfemia es un insulto contra Dios. Hay muchas personas, lamentablemente, que insultan mucho contra Dios, yo lo he escuchado y la verdad que es algo feo. Desobedientes a los padres, no hace falta explicar mucho, ingratos, que es desagradecidos, impíos, que es una persona que no es creyente y que no tiene compasión, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Esto es una persona, por ejemplo, yo voy y le digo a Carlito, el Charlie está hablando mal de vos, el Charlie dice que, no sé, lo que sea, que te queda mal la barba, por ejemplo. No es verdad, ¿eh? Te queda linda. Una persona calumniadora, que quiere que las otras personas se peleen, básicamente, es así. Y capaz que es mentira lo que hizo, capaz que es verdad, pero calumniar es eso, básicamente. Intemperantes, esto es tratar mal a alguien, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, esto es que actúa de una forma indebida, una forma que no va, que no está bien. ¿Qué más sigue? Infatuados. Esto es un amor adictivo hacia alguien, encontré yo. Es algo complicado, porque es un amor que, por ahí, como se dice ahora, los tóxicos, es algo que está mal, básicamente. Un amor adictivo hacia alguien que lleva a hacer cosas malas y cosas que el Señor no quiere. Y dice amadores de los deleites más que de Dios. Esto es una lista que habla acá en 2 Timoteo, que le habla Pablo a Timoteo, que le dice, también debes saber esto, que en los postreros días, estos son los últimos tiempos, es cuando las cosas empiezan a ir cada vez peor porque está escrito en la Biblia y estamos en estos tiempos. Imagínense, si esto se escribió hace muchos años y hoy está cada vez peor, hay muchas personas de este tipo. Y dice, sigue el texto en el verso 5, dice, que tendrán apariencia de piedad, que tendrán apariencia de ser bueno, pero negarán la eficacia de ella. O sea que va a ser aparentemente bueno todo esto, pero
en realidad no va a ser así, nos van a engañar. Y dice, a estos evita, de estos huye. Entonces, yo rescato de este texto, de esas definiciones que pudimos ver en este texto, ya yéndonos al verso 14, porque en realidad no va el mensaje esta lista, pero sí quería leerlo y explicar qué se trataba cada uno, porque vamos a 3.14, dice, y esto podemos tomarlo para nosotros, cuando veamos algo que está mal, como algo de esta lista, o si tenemos algo de esta lista nosotros que puede pasar, poder pensar en esto. Verso 14, 3.14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Nosotros venimos escuchando de la palabra de Dios, nos habla Carlitos, nos habla Charlie, nos hablan un montón de personas, y el que habla en realidad es Dios hacia nosotros, porque aunque hable yo me estoy también, el Señor me está hablando a mí cuando preparo el mensaje, o cuando habla Agustín, el Señor también me habla a mí, porque yo como Luciano Martínez también tengo muchas cosas que cambiar. Entonces, en lo que hemos aprendido, en lo que venimos aprendiendo, dice acá, persiste, seguí, hace eso. Y dice el verso 15, y que desde la niñez has servido las Sagradas Escrituras. Esto le dice Pablo a Timoteo, quizá muchos han aprendido o han escuchado la palabra de grandes. Dice, las cuales también te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia está dicho por Dios. Y es útil para enseñar como se enseña la palabra de Dios, para redarguir, esto es para convencer a alguien que está en pecado, está haciendo algo mal, para corregir y para instruir en justicia. Y dice, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es tener una identidad, a fin de que el hombre tenga una identidad en Cristo y pueda hacer las cosas como el Señor quiere. Pero todo culmina y todo está en la Biblia, todo está en la palabra de Dios. Así que lo que nos tenemos que llevar nosotros hoy, que dice, y que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Una persona sabia es una persona inteligente, y la sabiduría la da Dios, y es la sabiduría que el Señor nos da, la inteligencia para tomar buenas decisiones. Dice, el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1.7, la definición de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor, como se explica siempre, no es el miedo, sino el respeto al Señor. Es el respeto que nos lleva a obedecerlo y a tener una identidad en Cristo. Ese respeto que nos lleva a actuar con inteligencia. Porque después sigue el texto y dice, los insensatos, las personas necias, las personas que no quieren escuchar, desprecian esta sabiduría y la enseñanza, y por eso es que toman malas decisiones. Entonces, a nosotros nos corresponde tener una identidad en Cristo, ser fieles al Señor y también hacer el bien, hacer las cosas bien y hacer el bien a los demás. Entonces yo anoté acá que ese principio de la sabiduría, que es el temor al Señor, le debemos pedir a nosotros sabiduría. El Señor dice en la Biblia que debemos pedir, orar y pedirle sabiduría, porque no solo oramos para pedirle al Señor que me cuide, o para que sane un enfermo, o para que me dé esto o lo otro, sino también oramos a veces para que el Señor nos ayude a tomar, y debemos orar para que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones. Porque todos los días tomamos decisiones, sea mínima o sea una decisión grande, todos los días tomamos una decisión. Y esas decisiones tienen consecuencias, buenas o malas. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones y poder poner en práctica lo que hemos aprendido, como dice 2 Timoteo. Entonces la clave, y voy a cerrar con este texto en Apocalipsis, y acá ya terminamos, dice Apocalipsis, capítulo 22, verso 20. Estoy viendo que la mayoría lo tienen. Apocalipsis 22, 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, esto es el Señor, ciertamente vengo en breve. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, como decía que estamos en los últimos tiempos, hoy el Señor está por venir, y como decíamos al principio, yo debo vivir por el Señor porque mi ciudadanía está en los cielos. Y bueno, ciertamente vengo en breve, dice el Señor, vengo dentro de poco. Entonces, con más razón,
vivamos en esta tierra con una identidad en Cristo, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos muy cerca de llegar a nuestra ciudadanía. Porque el Señor dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, el Señor cuando venga debe hallarnos con una cosa, con una identidad, con un testimonio, no siendo camaleones que se adaptan al lugar donde están, sino que hacen lo bueno, que obedecen, que aman, que perdonan, que viven una vida en oración y le piden al Señor que los cuide, que los proteja de todo mal y peligro. Entonces, quedémonos en esto, que debemos tener una identidad en Cristo, debemos identificarnos con el Señor y hacer lo que el Señor pide en todo momento. Carlitos, ¿querés orar para terminar esta parte y después se sigue con lo que está planificado? Gracias, chicos, por la atención. Para Luisana, para Luli, quería decirte nada más que nosotros somos de una iglesia, sí, nos juntamos lunes por medio entre los jóvenes para poder aprender un poquito más de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿sí? Si alguien te invitó es porque te quiere mucho y quiere que conozcas el regalo que un día recibimos cada uno de nosotros. A todos nos gusta recibir un regalo, ¿sí? Y Dios nos dio un regalo que es hermoso, el más grande y hermoso regalo que alguien te puede dar, es la vida eterna, ¿sí? Creyendo en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, podés recibir ese regalo, ¿sí? Vos tenés la oportunidad de recibirlo, nadie más lo puede recibir por vos. Entonces, si querés recibir ese regalo hermoso que que Dios tiene para vos, tenés que aceptarle como Salvador de tu vida, ¿sí? Porque todos estamos alejados de Dios porque somos pecadores y el único puente para poder acercarnos a Dios es a través del Señor Jesús, ¿sí? Y cuando te acuestes, ¿sí? A cada uno de los que estamos acá hoy escuchando, cuando nos acostemos, preguntémonos si tenemos paz, ¿sí? Si tenemos paz de que nos vamos a acostar y nos vamos a despertar mañana. Y si no nos despertamos, ¿dónde? Porque nos pasó algo, porque morimos, porque el Señor vino a buscarnos. ¿Dónde nos vamos a despertar? ¿Tenés paz? ¿Tenés paz en tu interior? ¿Sí? Dios es el único que nos puede dar paz. El dinero, el trabajo, el deporte, las amistades, nada nos puede dar paz, sino Dios. Vamos a orar y terminamos con esta parte, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por estar reunidos, un pequeño grupo de personas para poder aprender más de tu palabra, Señor, para poder anunciar lo que un día hiciste por nosotros allí en la cruz, para que otras personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, Señor. Queremos pedirte que esta palabra que hemos escuchado en esta noche la podamos poner en práctica, que podamos tener estas características de ciudadanos del cielo, Señor, que podamos ser humildes, que podamos tener amor, que podamos ser perseverantes en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica lo escuchado, a no ser oidores olvidadizos. Te queremos pedir, Señor, que bendigas a cada familia aquí representada, si hay alguna necesidad, tú la suplas conforme a tu voluntad. Queremos darte gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.